Bueno, yo después vengo. Gracias. Bueno, les decía entonces que la dinámica era esa del curso original, que se llamó, ya lo lejos, Bestias. En esta segunda parte yo lo que me propuse es continuar, pero nosotros vamos a ver, para poder seguir más o menos con la dinámica de lo que es desmitificar o ver algunas cuestiones que no quedan muy claras en esa Edad Media, trabajar meramente con la parte plástica. Yo no me voy a meter en ningún texto de los que se ven, porque sería ilógico, no tengo la menor idea, más tengo idea, pero para desarrollar un curso de literatura. Entonces lo que yo me planteé es un poco algo que me parece que es muy común. La mayoría de los que están acá calculo que han tenido la oportunidad o tienen la oportunidad de viajar y ver, ¿no? Una iglesia, una catedral, pero no se preguntan un montón de cosas. Es decir, decimos qué lindo, qué feo, y no sabemos por qué es lindo o por qué es feo, y no sabemos qué es lo que hace eso ahí y por qué está ahí. La Edad Media es un periodo muy extenso en la historia que va desde el siglo V, o sea, desde prácticamente los albores del mundo cristiano hasta el siglo XV-XVI. Es decir, tengan presente eso, son 10 siglos, son 1000 años que vamos a compactar en las cuestiones que a mí me interesan o que podrían servirnos para analizar un montón de cosas que al día de hoy se siguen suscitando. Y en esos 1000 años se van a producir dos estilos estéticos muy importantes que van a depender obviamente de una institución religiosa que es la cristiandad. A esa cristiandad yo quiero aclararle para los que son nuevos que, como toda institución, está manejada por seres humanos. Acá no vamos a entrar a debatir la cuestión de la fe, vamos a entrar a debatir qué hizo ese hombre dentro de esa institución. Hizo cosas buenas y hizo cosas malas. Tan malas algunas no han sido porque de hecho vamos a tener una materia o vamos a dar un seminario en el que vamos a estar hablando precisamente de lo que se produjo plásticamente en aquella llamada Edad Media. Yo voy a darles algunas para los que son nuevos. Entonces nosotros tenemos una Edad Media que va del siglo V al siglo XV, XVI aproximadamente, es decir, 10 siglos. Y vamos a tener toda una producción plástica, siempre hay producción plástica. Lo que pasa es que no podemos hablar de un estilo y recién se va a generar un estilo a partir del siglo X aproximadamente y que se va a extender hasta el siglo XIII, del 10 al 13. Ese primer gran estilo, o lo que vamos a llamar primer gran estilo, es el llamado o conocido como el románico. Románico, ahora veremos por qué. Y después, ya en el siglo XII, y que va a convivir en parte con el románico, hasta el siglo XV, XVI, vamos a tener el otro gran estilo que es el llamado gótico. Esos son los dos estilos artísticos que se van a gestar en esa llamada Edad Media. ¿Alguna duda? ¿Algo que les inquiete? Avisen, ¿eh? No tengan miedo, como le digo a los alumnos en la facultad,
no tengan miedo de preguntar o de sacarse las dudas. Estamos en confianza. Si hay alguien que dice algo que le parece que va a ser motivo de risa, no vamos a, entre todos, a tratar de explicar. Entonces nosotros lo que vamos a ir haciendo es, o lo que yo pretendo hacer es ir desglosando a partir de los dos estilos las características fundamentales que nosotros podemos ver en el arte. La arquitectura, que va a ser el soporte de lo que es la pintura y la escultura. En la Edad Media van a estar estas dos últimas disciplinas completamente supeditadas a lo que sería la arquitectura. Van a depender netamente de la arquitectura. Por eso, muchos de ustedes que seguramente son leídos, han escuchado o han leído hablar de las Biblias de piedra. ¿Por qué? Porque un pueblo analfabeto que no sabe leer y escribir, para ser convertido a esta nueva religión monoteísta llamada cristianismo, necesita de una herramienta para poder convertir a ese hombre que es, repito, analfabeto. Entonces, se va a manejar a través de la imagen, de la escultura, de la pintura. Por lo tanto, acá viene algo interesante que yo hablo con mis alumnos en la facultad, y es que yo acá no puedo hablar de lo que se conoce y que seguramente también han oído, el arte por el arte. ¿Por qué? ¿Por qué les parece? Tiene una función, exactamente, tiene una función. Es más, el arte, que nosotros hoy estamos acá analizando como tal, no tiene esas características. El arte es una herramienta para cumplir una función. En este caso, la función de adoctrinar, de educar, de moralizar a ese individuo que no sabía leer y escribir, y al que tenía que transmitirle la Biblia, los pasajes de la Biblia, del Evangelio y elementos que moralizaran. ¿Por qué? Porque también esa Edad Media es una época cargada de simbología. Entonces, a partir de animales, de plantas, de animales fantásticos, etc., van a servir para moralizar a ese individuo. Y todo eso, todas esas imágenes pictóricas o escultóricas, van a estar en las paredes, en los muros de estas iglesias que son de piedra, característica fundamental. ¿Por qué? Porque la mayoría de las viviendas eran de barro, de madera. La piedra tiene ya como simbología la cuestión del poder, del peso, de lo inalterable, de lo perdurable. Hay pocas construcciones en la Edad Media que son de piedra. ¿Que son cuáles? Las iglesias y los... ¿Y qué más? Los castillos. Es decir, el poder, ¿no? En esa pirámide famosa que Noelia muestra todos los años, donde abajo está el pueblo o el campesinado, en el medio está el clero y la nobleza, y acá arriba está el rey, y al lado podría estar el papa. Esa pirámide sostenida por ese campesinado es la que va a tener que mantener a todo esto, y es la que va a tener que ser moralizada y adoctrinada o educada a una nueva religión. ¿Se entiende? Entonces es por eso que se las conoce como verdaderas, o se las llama verdaderas Biblias de piedra, porque eso que está en el texto lo paso a la imagen. Y la idea de este curso precisamente es eso. Yo acá
traje para que vean un poquito lo que vamos a ir después desglosando, ¿no? Las características que va a tener la arquitectura románica con respecto a la arquitectura gótica. Si bien las dos van a responder a la cristiandad, son dos características totalmente distintas, y no es que una depende o se desprende de la otra, no es que hay una transformación de esto que es románico a lo que va a ser el resultado después de una catedral gótica. Ahora después las vamos a ir viendo. Y traje unos pequeños ejemplos como para que vean en distintos lugares de esa llamada hoy Europa cómo se va a ir diseminando una estética a partir, para los que son nuevos, de un monasterio que responde a la orden de San Benito y que es la famosa orden de Cluny. La orden de Cluny. Cluny es una orden religiosa que surge de forma muy pequeña en la zona del centro-sur de Francia, tierras donadas por Guillermo de Aquitania, no porque era bueno, sino porque necesitaba los favores de la Iglesia para poder tener el control de la nobleza. Siempre hay una picardía o algo, nadie hace nada porque, bueno, hay intereses siempre de algún lado o del otro. Esta orden tiene la habilidad de saber administrar los bienes y va consiguiendo que los descendientes de los nobles vayan a esa orden porque tienen asegurado el porvenir, ya que es una orden que, repito, sabe administrar muy bien los bienes y es una buena forma de invertir, entre comillas. Esa orden crece al punto tal que, después lo vamos a ver, se producen tiene tres momentos, Cluny 1, Cluny 2 y Cluny 3, y ahí van a ver cómo crece esa orden y se transforma en un gran semillero de monjes. De monjes que, como a todos nos pasa, nosotros podemos estar todo el tiempo en este espacio y cuando salimos de acá, más allá de los conocimientos que dio el profesor, llevan en la retina lo que tienen en su entorno. Esos monjes que se empiezan a ir a evangelizar a otras tierras, llevan en su retina la estética de ese monasterio cluniciense. Cuando se dieron, ellos no supieron lo que habían logrado, más allá de evangelizar. Con el tiempo surge que hay una distribución de arquitectura a lo largo y a lo ancho de toda esa Europa que tiene características similares. Y ahí es cuando logro hablar de un estilo. Es decir, ahora vamos a ver, porque van a decir, pero esto no tiene nada que ver con lo otro. Y tienen cosas o elementos que se replican y que provienen de una estética cluniciense y que se va a transformar en el llamado románico. Y vamos a ver las diferencias desde un románico francés a un románico, por ejemplo, italiano. Bueno, esto es español, ¿no? Esto es la orden de Cluny. Por lo general se va a ver muy en forma desarrollada en todo lo que es el llamado Camino de Santiago. Toda la parte de la península, tengan presente que los musulmanes están invadiendo la península y toda la parte de la mitad hacia arriba todavía está bajo el poder de los cristianos. Ese camino a Santiago va a estar minado por estancias para que el peregrino pare de distintas órdenes. La que más va a proliferar es la de la orden de Cluny. Entonces ustedes se van a encontrar con todo ese camino de Santiago replicado con arquitectura románica que proviene de esa orden de Cluny. Después vamos a ver qué es lo que pasa en la
la parte sur de esa península cuando los musulmanes se van y cuando entra a funcionar otra orden que también se desprende de Cluny porque no está de acuerdo y que también responde a el pensamiento de San Benito, que es la orden de Cister. La orden de Cister. Nosotros los podemos mencionar o conocer de dos maneras. Los monjes negros, Cluny. Los monjes blancos, Cister. De ahí, cuando se dice, este es el monje negro, ¿vieron cuando hablamos, este es el monje negro de tal lugar? Bueno, porque tenían un poder bastante importante y llegan a tener la toma de decisiones políticas de ese mundo antiguo, o ese mundo medieval, mejor dicho, ¿cierto? ¿Se entiende? ¿Alguna duda hasta acá? ¿Vamos claro? Bueno, lo que yo quiero es hoy más o menos hacer esta presentación para que les quede claro qué es lo que vamos a ir haciendo. Yo les decía que esta arquitectura, que a simple vista puedo analizarla, no hay mayor decoración, es austera, prácticamente no tiene ventilación, las aberturas son muy pequeñas, etcétera, etcétera. Habla, y no es casual, de una simbología. Está hablando de un momento en ese hombre medieval, muy diferente a lo que va a ser el hombre del medioevo gótico. Este hombre del románico es un hombre que espera el apocalipsis y debe estar en pleno recogimiento. Para estar meditando, para estar orando, necesita la intimidad, necesita la oscuridad, necesita estar prácticamente solo. Esto apunta a eso, es decir, hay un porqué, no es casual. Ya después veremos qué pasa con la escultura y con la pintura en estos espacios arquitectónicos. Nuestra Señora de Poitiers es románico. Esto está más hacia el costado, diría, más hacia el sur, más cerca de la zona de Burdeos, para que se ubiquen. Después igual vamos a ver algunos mapas para que tengan más en claro de dónde de qué lugar se está hablando. Bueno, Nuestra Señora de Poitiers es románica. Hay elementos que me dicen que es románico. Sigue siendo una arquitectura pesada, con poca ventilación, pero yo acá veo con ciertos rasgos que parecerían más orientales. No es casual, ellos o esta zona comercializa con esa región y va siendo influenciada, pero siguen aplicando elementos que lo hacen y que afirman de que esto tiene que ver con una arquitectura de estilo románico. Hay algo que acá no se ve y ¿qué es? ¿Qué les parece? Y otra cosa, hay algo que no está. ¿Qué puede ser? ¿Qué les parece? La cruz. No. A ver. ¿Cómo es no sé cómo? No hay color. No aparece el color. Esto es totalmente policromático. Eso es algo que después vamos a ver, por ejemplo, en las catedrales. Yo siempre doy el mismo ejemplo porque no tengo otro hasta el momento, pero es ver Notre Dame de París. Nadie en el mundo medieval vio lo que hoy vemos nosotros con Notre Dame de París, por varias razones. Una es porque había color, y segundo es porque en los 80, 60, 70 años que tardaban en construir esto, las primeras piedras se iban enmoheciendo por el paso del tiempo y la última tenía otro color. Hoy vemos todo impecable, ¿no? Es decir, la vemos todas las paredes, pero había color. Acá la falta de color
se va a dar por otras razones. Bueno, yo estudié en esa ciudad. Es una ciudad muy pequeña, es una ciudad donde tiene una universidad muy grande y que alberga a todo el interior prácticamente de una gran parte de Francia. Y a los costados, que todavía sigue funcionando, pero de otra forma obviamente, se instalaban los mercados, el mercadillo. Y estaban se vendían las carnes y los pescados salados. Esa sal se volatilizó y se fue instalando en las piedras y despigmentó y erosionó a la misma. Entonces, y esto viene a título de cuestiones que los otros días hablábamos con los alumnos y ahora les digo de que no es que me voy por la tangente, y me disperso, sino para que hagan las relaciones en cuanto al arte. La piedra es un material orgánico y como ente respira, y al tener pigmentación, esos pigmentos se instalaron, quedaron en los poros. Es por eso que los arqueólogos, a la par de los científicos, pudieron descubrir cuáles eran los colores. Entonces ustedes van a ver en muchas, después yo voy a pasarles en otra oportunidad, se hacen animaciones a partir de la luz, luces de colores, se intenta reproducir cómo hubiera sido si hoy eso fuera tal cual se había hecho en aquel momento, pero no pintándola, sino haciéndola con proyecciones de luces de colores. Y realmente es muy vivo, por eso también ahí yo podría desmitificar un poco eso de que el hombre medieval no ríe. Mentira. El hombre medieval también ríe. La picardía, la zona de la picardía es la que genera la picardía y el teatro picaresco, y surge en el medioevo. ¿Se entiende? Entonces, eso de que no, igual que creemos, como vemos en Batman, ¿no? Ciudad gótica, remitiendo a una edad media donde todo el día llueve y es oscuro. Mentira. Eso es crear un relato para una necesidad, en este caso de una ciudad que es extraña, misteriosa, etc. Pero no es así. Salía el sol como cualquier momento de nuestro día. Entonces, esto es arquitectura románica de otra zona de Francia. Fíjense esto. Esto sería todavía mucho más auténtico, si se quiere decir, o si se quiere ver, mucho más lo que sería o lo que podríamos ver como románico. Total ausencia de ventanas, el interior totalmente en penumbra, y no se usa, no es que no exista, no se está utilizando el vidrio y se está utilizando el alabastro para que dé una penumbra al interior, una pequeña penumbra en el interior. Pero fíjense que prácticamente no tienen ventilación. Y es una... de Francia, de Chile se llama. Esto es en la zona, o sea, yo no sé cómo explicarte. Esto es Francia, ¿no? Vamos a hacer como ese hexágono. Bueno, acá todo esto es la región del Poitou-Charentes. El Poitou-Charentes. Ahí tenés Limoges, Rocamadour, Chauvigny. Toda esa región es una región muy rica, es la zona donde estaba el reino de Alienor de los Aquitanos, entre ellas nuestra conocida Alienor de Aquitania. Es una zona muy rica de Francia. Y esto está en esa región, en la del Poitou-Charentes, que se le llama. Charentes es la zona que da al mar. No me acuerdo otra ciudad que Sarlat es otra ciudad, otra comarca bellísima, famosa por el pâté de foie. Eran zonas muy ricas que tenían una producción muy desarrollada de esa Francia inclusive medieval. Bueno, y acá vemos, ¿no? Algunos elementos que son característicos del arte románico, la arquitectura,
que es el uso del arco de medio punto, un recurso técnico que usan los romanos, pero que no es un descubrimiento de los romanos, de los etruscos, pero los romanos lo implementan para la construcción, sobre todo de todo lo que es la arquitectura civil, ¿no? De ingeniería, los viaductos, los acueductos, perdón, los arcos de triunfo, etc. El arco de medio punto, las columnas que siguen teniendo algunas, a pesar de que se dice que se deja de lado, van a ver que hay mucha arquitectura románica que tiene los capiteles que siguen manteniendo los órdenes, que se llama orden a los tipos de capiteles que provienen de Grecia y que los romanos lo ayornan y lo transforman, ¿no? Pero siguen apareciendo. Y después vamos a ver otras cosas que van a aparecer en esos capiteles que se están usando con la adaptación de la escultura. Y para terminar, en este ejemplo de románico, bueno, ustedes dirán, pero esto es románico, sí, y acá hay algo interesante. En esto, yo tengo todo junto. Tengo el campanario, el baptisterio y la zona donde va el fiel a rezar. En esto no, acá se separa en tres partes. La parte del domo o del domus, donde está la iglesia, el campanario, que es la famosa torre inclinada, ¿no? Eso es el campanario, es el campanile, y el baptisterio es la parte que se ve atrás con esa gran cúpula. Estaban los tres cuerpos separados en un conjunto. Eso es muy usado en los italianos, en lo que es el románico italiano. Y hay otra cuestión, hay otra característica, que es la utilización y la continuidad del uso del mármol. Siguen muy condicionados a lo que había sido el mundo antiguo, donde los templos están hechos y revestidos en mármol. Entonces, eso le sigue influenciando en su arquitectura. Pero esto es románico. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Algo que quieran comentar? Avisen, ¿La Catedral de Florencia también es románico? No. ¿Y qué es? No, es de otra vez, de mucho posterior a la Edad Media. Pero muy posterior. O sea, que tampoco es gótico. No. ¿Qué es? Y está hecha en el Renacimiento. No, nada que ver. Ahí mira, yo no te quiero mentir, ahí podrías entrar a jugar el barroco, porque estás dentro del Renacimiento. El barroco es un desprendimiento dentro del Renacimiento. El Renacimiento en sí es volver a tomar todo lo que había sido aquel mundo antiguo. Lo toman de la manera que les conviene, como yo digo. Yo soy muy crítico del Renacimiento en ciertas cosas, sobre todo cuando doy, como mañana, el famoso taller de dibujo. Que si no dibujan como Miguel Ángel o como Leonardo, no saben dibujar. Y no es así, porque el dibujo de Leonardo está alterado. De Miguel Ángel. Y Leonardo utiliza el dibujo para una búsqueda más científica. Lo utiliza como elemento para estudiar otras cosas. Pero no es que tenga que dibujar como él o pintar como él. Lo que pasa es que queda instalado que eso era la escultura renacentista que ve el mármol inmaculado, blanco, y si encuentra una veta, que es algo normal, que altera ese mármol, se descarta. El hombre griego usa el mármol porque es lo que tiene a su alcance. No es que, porque, a ver, ¿para qué va a usar mármol y después lo va a pintar? Porque las esculturas del mundo griego antiguo eran policromadas. Hay una muestra interesantísima, si quieren vayan, no sé cuánto está el dólar, en el Metropolitan Museum. Ahora iban a hacer una muestra con una recreación de cómo eran estas esculturas si estuvieran, como en aquel momento, policromadas, para que la gente tenga una visión totalmente distinta a lo que creen. Para todos sería horrible, porque ellos tratan
entiende, el hombre griego, cuando hace un dios a la manera de un humano, lo que más quiere es que se parezca lo más posible a un humano. Entonces le da color a la piel, le da color a la vestimenta, le da color a los ojos, al pelo, etc. Es decir, vos no ves que es de mármol porque después se despintó, pero podrían haber sido de cualquier otro material porque estaba pintado. Lo que pasa es que lo que tienen a su alcance es el mármol y se va adaptando. Fíjense, por ejemplo, yo cuando hablo de esto, miren lo que pasa en esta zona, en estas regiones, con lo que llamamos el barroco colonial. Vos tenés grandes reservorios de barroco brasilero, tenés grandes reservorios de barroco peruano y mexicano. Pero en estas tierras también estuvo la colonización, en menor grado porque esto era un lugar que no les convenía. Esto surge como algo interesante para poder evadir a los otros colonizadores que no se robaran la plata que estaban sacando del Alto Perú y buscar un lugar, y bueno, nada mejor que sacarlo por el río Paraná y después vamos al río de la Plata. Pero hay un barroco en la parte, ¿no?, de las misiones jesuíticas, pero por la materialidad de la zona, eso tuvo una durabilidad muy limitada, se deterioraron rápidamente, no así en estas otras regiones. Es decir, muchas veces la cuestión de lo que tengo a mi alcance lo tengo que adaptar, pero bueno, después vemos qué más perdura y qué menos perdura, ¿no? Y eso es uno de los motivos por el cual tal vez acá no haya grandes reservas arqueológicas o grandes vestigios de aquel barroco, por distintas cuestiones. Una es también por la materialidad, ¿se entiende? No es lo mismo que la zona de Ouro Preto en Brasil, que es un semillero de distintas órdenes religiosas que iban a tratar de evangelizar a esos mineros que sabían que iban a morir en esas minas porque eran prácticamente esclavizados. Las minas no permiten que se acerquen, entonces ellos van instalando sus órdenes afuera. Y vos tenés un pueblo que hoy debe tener, si los tiene, 4.000 habitantes y tenés alrededor de no sé cuántas iglesias de distintas órdenes. Hay más iglesias que habitantes, si te pones a pensar. Pero todo eso tiene un motivo y tiene un porqué. Y la materialidad, bueno, por el clima y por lo que sea, perdura en el tiempo. ¿Se entiende lo que les digo? ¿No? Queda claro lo que quiero explicar. Y otro de los edificios que vamos a ver, sobre todo una parte de esto, que son los famosos monasterios. Esos monasterios que se instalan en regiones aisladas de ese mundo medieval para evangelizar a ese campesino. Y a la vez para estar aislado y estar, ¿no?, en el recogimiento, en la meditación, etc. Y la parte fundamental que vamos a ver de estos monasterios es el claustro. El claustro es uno de las partes más interesantes para analizar de aquel mundo medieval, que también tiene toda una carga simbólica que tiene influencias, porque esto me sirve también para comentarles que el arte cristiano no surge de la nada. Surge de ir, la institución como iglesia fue muy hábil, tomar todo lo que me sirve para adaptarlo a una nueva. Exacto. Estoy resignificando y lo estoy reutilizando. Entonces, así como está el uso del arco de medio punto, la bóveda de cañón corrido, que es una sucesión, ¿no?, de arcos que genera ese techo que no permite que se caiga, porque el peso descarga, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso, ¿no?, más ciertos diagramas, ustedes piensen. No quiero profundizar hoy en todo esto porque como para que vean un paneo. La influencia de la diagramación del claustro tiene que ver con las casas romanas. ¿Han tenido la oportunidad, calculo que sí, muchos de ustedes, de conocer
los restos de Pompeya o Herculano, ¿no? Ese patio central con una fuente de agua en el medio, con unas galerías, etcétera, etcétera. Bueno, los primeros cristianos, que eran perseguidos, se reunían en estas casas. Y de ahí es que va influenciando a eso. Nada más que después vamos a ver lo interesante de qué simbología tiene en el mundo cristiano la distribución de la planta de un claustro. ¿Qué significa la fuente? ¿Qué simbología tiene? ¿Cómo se divide el jardín? ¿Qué plantas deben ser ubicadas? ¿Cuáles deben ser cultivadas? ¿Cómo deben ser esas plantas? Etcétera, etcétera. Es decir, todo eso tiene una carga simbólica. Obviamente siempre ligado a la cristiandad. Eso es una especie de ciudadela. Es que, bueno, vos pensás, mirá cómo surge el monasterio, cómo surge un monasterio. Estamos en Cluny, todos nosotros somos seminaristas y dicen, bueno, ustedes dos o vos con 11 monjes te vas para tal lugar, vos te vas con otros 11 monjes para tal lugar. Busquen un lugar donde parezca que ahí tienen que asentar un monasterio. Entonces, primero van, acampan, lo primero que tienen que buscar es que haya un hilo de agua, así sea subterráneo. ¿Por qué? Porque el agua tiene mucho que ver con todo lo que es, ¿no es cierto?, el bautismo, etcétera, etcétera. Es decir, todo eso. Otra de las formas es instalarse donde hay restos de un templo. Un templo romano que tuvo ahí, los romanos eran muy inteligentes, buscaban lugares estratégicos. Bueno, ahí sobre esa ruina vamos a levantar entonces el monasterio. Es un lugar aislado, comienzo muy precariamente, una vez que ya digo, bueno, acá voy a construir. Y a partir de ahí, ¿qué pasa? El campesino comienza a acercarse por un montón de cuestiones. Y bueno, y va surgiendo y va creciendo ese monasterio. Por eso, y va a construir luego la iglesia, etcétera, etcétera. Todo esto que nosotros hablamos, vamos a decir que el arte románico es un arte rural. ¿Por qué? Porque aquellas ciudades de aquel mundo romano, de aquel mundo antiguo, estaban saturadas de corrupción, ya no había más nada que hacer, y la gente migra a el campo. Y ahí es donde va el monje a buscar para convertirlo. Tarea que no es fácil, porque seguían con tradiciones paganas. Y de hecho, en ese mundo cristiano va a haber una apropiación de ciertas actitudes paganas reacomodadas en lo que es la cristiandad. Por ejemplo, la procesión. ¿No? Ustedes todos, en algún momento, más creyentes, menos creyentes, hemos ido a una procesión. Se saca al santo, o se saca en Semana Santa a Cristo, etcétera, etcétera, y se lo pasa. Eso es una tradición pagana. Eso se hacía en el mundo griego. La vida no estaba en el templo, la vida era exterior. El mundo cristiano busca un edificio para albergar a ese fiel, pero a la hora de homenajearlo, lo saca para que el pueblo le rinda ofrenda. ¿Se dan cuenta? Es decir, es cómo la institución comienza a buscar la forma de cooptar o de cambiar un pensamiento. Algo que deben haber escuchado y que desmitifica a este mundo medieval cuando se dice hay un retroceso. No hay ningún retroceso, hay una necesidad. El arte como tal, el arte que se está produciendo en el mundo romano, ¿no? Tengan presente, yo acá no tengo, cambié de computador, no sé, pero bueno, no quiero entrar en eso. La escultura de esos personajes tan realistas, etcétera, no me sirven por dos motivos. Primero, porque no puedo tener una nueva religión con el mismo producto. Si yo quiero competir con Coca-Cola,
No voy a hacer una botella igual, voy a hacer otra botella. Con este ejemplo burdo que doy. Porque tengo que cambiar, porque si yo estoy criticando a una religión que idolatra a una determinada imagen, bueno, la tengo que cambiar. Y la otra es la de este pueblo analfabeto. Tengo que buscar la mayor simplicidad de la imagen, sea escultórica o sea pictórica. Cuanto más sencilla, es como cuando a un chico yo no le muestro una manzana para que pinte maravillosamente hiperrealista. Es prácticamente un esquema de manzana. El nene sabe que es una manzana y la pintará de rojo o de verde o del color que quiera. Eso se entiende. ¿Por qué? Porque necesito que ese individuo recepcione la información lo más rápido posible y que se entienda que esto es Dios y que esto es el demonio, que esto es bueno y que esto es malo. Por eso, junto con esa carga simbólica, vamos a tener en ese mundo medieval lo que se llama la presencia del dualismo. Siempre uno contra otro. Oscuridad, luz. Bueno, malo. Bello, feo. Todo lo positivo en nombre de Dios. Todo lo negativo en nombre del demonio o del diablo. ¿Se entiende? Bueno, ahí tienen, para que vean, un claustro, y esta era la vida de ese monje. Es decir, acá no entraba el hombre común, el laico. Acá entra o convive el monje, el que está dentro de ese monasterio. Y acá entra a jugar la riqueza decorativa de los capiteles que se exacerba en materialización y que genera, bueno, esta cuestión de que estoy contaminando la carne, la estoy enviciando, que eso no era permitido. Es uno de los motivos por el cual ciertos monjes de Cluny no concuerdan o no acuerdan con esta opulencia decorativa y se desprenden para lograr y fundar esta otra orden de Cister en la misma Francia, a pocos kilómetros, y que se vuelve mucho más austera. Tampoco se crean que tampoco la pavada, diríamos, sigue habiendo, pero es mucho más austera. Y acá van a encontrar algo interesante, que es lugares estratégicos donde se va a ubicar la escultura. No puedo hablar, si bien hay, pero en la mayoría o lo que predomina es este tipo de escultura. Es lo que llamamos en escultura el relieve. Necesita un soporte. Ese soporte va a estar dado por 3 lugares estratégicos. Uno son lo que estamos viendo, que son los capiteles de las columnas. Lo otro es lo que nosotros vamos a conocer como canecillos. Van a ver qué es. Y lo otro es el tímpano en la parte superior del portal. Son los lugares estratégicos y los lugares donde vamos a encontrar lo que conocemos como escultura. Esto es el capitel. Me voy a detener un poquito para que vean algunas cosas. Fíjense, la estética de esta escultura o de este relieve. Es una figura muy sintética, ¿no? Tengo acá a un personaje y tengo acá supuestamente a 2 leones. Daniel amansando a los leones. Es prácticamente un trabajo infantil, diríamos. De hecho, por un chico de 7 años, de 9 años, ¿no? Pero el hombre, ese hombre analfabeto,
le dicen, este es Daniel, estos son leones, lo amansó, etc. Ya se entendió. No necesito. Ahora miren esto. Hay otra estética, hay un poquito más de desarrollo, si bien sigue siendo bastante grotesca la representación. A lo que voy con esto, les voy a mostrar otros capiteles con más detalles. Fíjense, este león es mucho más trabajado que el leoncito que vimos con Daniel. ¿Qué pasa? No interesa, no va a interesar cómo se representa. No hay una estética prefijada, no hay un estereotipo a seguir. Si esto me dice lo que yo necesito, no me importa cómo lo realizo. ¿Por qué? Porque es factible que esto lo haya hecho un cantero, es decir, el que le vende la misma piedra o le provee la misma piedra a ese monje para construir, o que lo haya hecho alguien que no tiene idea o no haya hecho una carrera o se haya dedicado a la escultura de alguna de esas escuelas de la época, ¿no? Porque también están las escuelas. Entonces, no importa cómo lo hago, sino que se pueda leer claramente que este es un león, que este es un águila, qué representa cada uno, qué simbología va a tener y por qué va a estar ubicado en tal o cual lugar. Y acá entra a jugar algo interesante, que hoy por hoy eso no existe, y que es... ¿Y arriba qué tiene? ¿Serpientes? Sí, pareciera, ¿eh? Acá tenés todo así, una guarda de serpientes, y fíjate cómo se va adaptando la figura al formato del capitel, es decir, se adapta perfectamente a esa forma, entonces queda totalmente supeditada y bueno, va a tener una lectura obviamente frontal, porque yo no puedo saber qué hay detrás del lomo de ese león o de esa águila. Y lo que vemos acá en todo esto es la ausencia de ¿qué cosa? De la subjetividad. ¿A qué se refiere esto? Que yo no tengo más que una única lectura. Hoy nosotros vamos al museo, vamos a una galería o vamos a una muestra y dicen, esto me transmite, me parece que esto podría decir que está tratando el artista de expresar su odio contra las islas que se incendian. No, a mí me parece que él está hablando de otra. Bueno, acá no. Acá hay una única lectura y esa única lectura la impone la parte del clero, los superiores, no cualquier estamento dentro del clero, sino la parte, la élite de ese clero. Una élite que está formada por la nobleza. ¿Por qué? ¿Perdón? Por la nobleza. Entonces, todo queda y todo es manejado por un sector de poder. ¿Se entiende hasta acá? Es decir, mucho no vamos. Después vamos a entrar en los detalles. Bueno, acá San Jorge y el dragón, fíjense, el dragón parece un caño, ¿no? Una cosa. Bueno, y miren el San Jorge ese es infantil. Ahora, miren este otro dragón. Más elaborado. ¿Se dan cuenta? Y fíjense cómo acá se puede apreciar el color. Se puede todavía apreciar los vestigios de color. Pero la escena, sí, ¿ves? El dragón, y fíjense cómo se adapta al capitel, el dragón persiguiendo y en la cola, y clavándole la espada en la boca. Es decir, la escena es la misma, lo que es distinto es la representación. Es como si yo les digo, bueno, sacan una hoja y me dibujan un gatito. Cada uno de ustedes va a dibujar un gatito, pero va a ser distinto. Algunos tendrán más detalle, otros. Ahora, si yo les digo, me tienen que dibujar un gatito siguiendo los cánones del Renacimiento, ahí sonamos.
porque el que no siga esas pautas no está cumpliendo. ¿Se entiende? Estos son los que yo había escrito antes, los que se llaman los canecillos. Los canecillos son los remates de los techos, se ubicaban sobre todo en las partes que remataba la viga que sostenía el techo, y tienen escenas de diferente tipo. Escenas que van a moralizar por lo general y que van a hablar también de una cuestión sanitaria. Van a haber muchas representaciones muy escatológicas, muy de prácticamente, podríamos decir hoy, cuasi pornográficas, pero era para tratar de, porque ¿qué hace esto? Este pene erecto en medio de un lugar en una iglesia. Era una cuestión profiláctica, tratar de generar la concientización de la profilaxis en esos individuos. ¿Ese es un pacto? ¿Eh? ¿Ese es un pacto? La imagen. Está como por orinar, o está abierto, como que está más que orinando, que está. No, aparte hay otro, no sé si lo tengo acá. Yo tenía uno, pero ese no es el del parto, no. Hay uno teniendo un coito, hay otro que está masturbándose. Es decir, en la iglesia. Se ve mucho en todo lo que es la producción en el Camino de Santiago. En la zona de Palencia se ve mucho de esto. Y me reía porque cuando vos lees eso dice, parecería que esa comarca era todo degenerado, era todo pervertido. No, es una cuestión de profilaxis, es una cuestión de tratar de educar a partir de la imagen. Bueno, y ahí tienen un dragón, ¿no? Sí. Y el otro lugar que van a ver la escultura es en la fachada de la iglesia, en la parte principal del portal, en la parte superior, que se conoce con el nombre de tímpano. Y ahí por lo general, bueno, va a haber una escena que se repite, incluso que después la van a ver ustedes también en el gótico, que es la presencia de lo que se llama el tetramorfos, y es Cristo o la Virgen sentado en trono, encerrada en esta forma que parece una almendra, que se la conoce como mandorla, y tiene toda una carga simbólica, y los 4 evangelistas. Es una representación muy común en la fachada de las iglesias románicas y de las catedrales góticas. Lo que vamos a ver después que en muchos lados se reemplaza en la misma postura a Cristo por María en el medio. Y esto sería lo que vamos a ver en escultura. Y en pintura, les puse algo que es interesante, todo lo que es la simplicidad que tiene la pintura, con rasgos muy orientales, una pintura que es prácticamente plana, ya vamos a ver, y ubicada en lugares puntuales dentro de esa iglesia. Esto es románico. ¿Qué va a pasar? En el gótico vamos a ver que por una cuestión arquitectónica, ¿no?, y técnica, tengo que reemplazar la pintura porque el muro prácticamente desaparece para aparecer ¿qué cosa? Lo habita. Bueno, acá otro tipo de fíjense, escenas de Eva y Adán mordiendo, siendo tentados por la serpiente, etcétera, etcétera. Daniel, sí, la pintura sería posterior a
digamos, a las estructuras. Sería posterior. A ver, no te La entiendo. pintura sería después de todas las estructuras esas de mármol y de piedra. No, la pintura va a la par. Va a la par. Vos pensás que el hombre de la caverna ya pinta. Pinta sus manos, pinta lo que piensa que... Hoy está en debate si eso que está pintando esos animales es lo que él sueña o cree que va a poder, o se está identificando con esos animales. Todo una vuelta de interpretación. Pero el hombre pinta desde la caverna. Es la necesidad, incluso la necesidad de pintarse a sí mismo, ¿no? Al poner su mano, ¿no? Que es lo que tiene ahí y que se ve y empieza a estudiar, es la que plasma en la caverna. La pintura va a la par. Y después, lo que pasa es que las primeras esculturas eran pequeñas, es el amuleto, ¿no? Es esa famosa Venus de Wildersdorf, ¿no? Que vos creés que es una cosa gigante y es una pieza pequeña porque la llevaban consigo, eran pueblos nómades. Eso se va a ver mucho en todo el proceso que es. Por eso esto es muy. Yo trato de hacer una síntesis de lo puntual. ¿Por qué? Porque llegar al proceso del románico pasan siglos donde se va unificando, es decir, no es que no hubo producción plástica antes del románico, a eso me quiero referir. Hay una producción plástica. El hombre siempre tiene necesidad de crear. El arte es propio, cuando te dicen, ay, yo tengo un perro que pinta, no, pero a ver, le puse el pincel y el perro garabatea. El único que tiene la destreza de hacer algo que hoy conocemos como arte es el ser humano. Es el único que puede transformar la materia. Es decir, transforma la materia. Así como toma el árbol y hace una mesa, bueno, en ese momento lo que nosotros hoy disfrutamos estéticamente en un museo, en una galería, en aquel momento tiene una función, porque es lo que yo decía, pero lo está transformando la materia y la va a corregir a eso que está representando. Yo, si quieren esto, después lo vamos a hablar, porque me gusta siempre hacer una comparación de lo que había y por qué parece que se hizo ese retroceso. Y no es ese retroceso, son las necesidades que el hombre va teniendo de acuerdo a los cambios de pensamiento que surgen. Miren lo que pasa con la moda, ¿no? Y que vuelve. Y dice, ay, volvemos a usar tal cosa. Ahora le cambiamos, porque esto es muy gracioso, no le cambiamos los nombres, ahora es vintage. ¿No? Decimos, es vintage, más que. A ver, es una heladera que parece de los años 40 con el motor inverter que te ahorra energía y qué sé yo. Es decir, es un híbrido, es un producto que, a ver, bueno, estéticamente lo ves, pero no es. Es un poco lo que digo del Renacimiento. Toma algo que le sirve para rescatar un nuevo pensamiento, ¿no? Y le sirve, pero está modificado, porque el momento... piensen en esto cuando se vayan, los que tienen hijos, y si tuvieron más. Dice, yo los crié, a todos les di lo mismo. Mentira. No los criaron a todos por igual. No porque no quisieron, porque el momento en el que criaron a ese chico es otro, y se dan otras cuestiones. Entonces, acá pasa lo mismo con lo que creo. Yo estoy creando algo, y la pintura va a ir a la par y van a depender una de las otras. Yo podría analizar, de hecho lo hago, porque no hay grandes restos para analizar de la pintura griega. Y la pintura griega se analiza a partir de la cerámica, porque es lo que más prevalece, porque era un elemento utilitario, una vasija que transportaba productos. Entonces yo analizo la pintura a partir de un soporte que no es el mejor, porque sabemos que una vasija tiene un formato determinado. Bueno, pero es donde más puedo ver qué está pasando con la representación pictórica. ¿Por qué? Porque lo otro se perdió por una cuestión de un terremoto, porque una guerra, porque los pigmentos no son hoy una pintura que te dicen que te va a
dar un montón de resultados, al año tenés que volver a pintar. Pensá en aquel momento que son pigmentos orgánicos, que esos pigmentos son reducidos, las paletas son muy reducidas. A medida que vos ves que va avanzando la civilización, bueno, van encontrando otros y otros y otros pigmentos, hasta, bueno, llegado el siglo XV aproximadamente, que descubren ese gran elemento que es el óleo, ¿no? Y que les permite un montón de recursos. Ahora, esos recursos, fíjate vos qué loco, esos recursos que logra el hombre del Renacimiento, sobre todo con el uso del óleo, vas a ver, yo te voy a mostrar algo del siglo I, hecho por los griegos, y vos decís, esto no, esto me está mintiendo. ¿Cómo? Este me está mintiendo. Ah. Si tengo tiempo, que creo que va a mantener, yo te voy a mostrar porque tengo algunas fotos. ¿Se entiende entonces? Es decir, la pintura va a la par, no es que hay una cosa o hay otra. No, yo sé por qué pregunté, yo digo, como ellos están bien organizados, Sí. yo digo, a lo mejor, por el otro lado, la conveniencia de que la estructura de mármol dura mucho más, la pueden poner en cualquier lado, entonces por eso ellos, digámoslo así, empezaron o le dieron prevalencia a toda esa cuestión y después se dieron cuenta que la pintura también iba a cumplir Pero los fines que ellos te repito, necesitaban. el mármol era lo que tenían a su alcance. Si no hubiera tenido el mármol y había, no sé, por decir, O la piedra. Piedra, bueno, y donde no había piedra aparece el ladrillo. Sí. Es decir, buscan la forma de reemplazar un material. Obviamente que si vos hablas por durabilidad, el ladrillo se va a degradar mucho Claro. más rápido que un mármol o que una piedra. Por eso también está esta cuestión de la carga simbólica del edificio cristiano construido en piedra, porque da cierta fortaleza, porque genera una cuestión de poder, de permanencia. Claro. Pero no, la pintura va a la par, Claro. no es que digo, bueno, hago la escultura y después me dedico a la pintura. No, en todo caso sería al revés. Yo pinto y después llevo a la tridimensión, pero no se lo piensa desde ese lado, no se lo piensa desde ese lado. Bueno, acá vamos a saltar después, o sea, cuando veamos el gótico y vamos a comparar, ¿no? Fíjense, de esa construcción, yo automáticamente reconozco, ¿no?, que este edificio es gótico, por más que no sepan de dónde es ni nada. Es todo lo opuesto a lo que había sido el románico y sigue funcionando para la misma institución, con otro pensamiento. Acá lo que va a predominar es todo lo opuesto, es la luz y es la verticalidad. Y cuanto más elevado, más cerca de Dios, siempre buscando la carga simbólica. Y una proliferación de decoración que no tenía aquel edificio románico. Esta es la Catedral de Amiens. Es todo un momento que se da en una zona de Francia, también donde surge este estilo y que después se va a ir desparramando. Lo que yo quiero aclarar es algo. Por lo general lo que nosotros vemos está alterado, porque sobre algo que ya era románico y pasó algo, un incendio que era común o se desmoronaba algo, se reconstruía y a lo mejor estaba ya este estilo, entonces aparecen cosas extrañas, ¿no? Donde no sabemos de qué si es románico puro, si no lo es. Y recuerden que si el románico va hasta el siglo XIII y esto surge en el siglo XII, están conviviendo en un momento dado los dos estilos. Entonces es probable que lo que empezó con un estilo se termine con el otro. Entonces tenemos esas cosas medias raras, sobre todo en los campanarios, ¿no? y en las torres. ¿La Notre Dame qué sería? Eso es gótico puro. Gótico puro. Todo lo que está en lo que se llama
La Ile-de-France es gótico puro, o gótico primitivo. La Ile-de-France. Y ahí tenés Chartres. Bueno, no, vamos a empezar por orden. Tenés Saint-Denis, que es donde surge, a partir de una modificación que se hace en la parte trasera de la catedral. Tenés Saint-Denis, tenés, bueno, Notre-Dame de París, tenés Chartres, tenés Amiens, tenés Troyes. ¿Qué otra? Es que se me escapa. Amiens, Troyes, Arras. Todo en un perímetro. Acá tenés París y tenés 100 kilómetros aproximadamente a la redonda. Se van instalando todas estas catedrales que son de gótico puro, lo que llamamos gótico puro. Ahora vamos a ver. No les puse el ejemplo pero me faltó poner la catedral de Colonia como ejemplo de lo que es ya mucho más avanzado el gótico y que tiene otra denominación. Fíjense, catedral de Burgos, totalmente ornamentada, con características propias, con esta estructura que se llama cimborrio, que fue adaptada después que se construye la catedral, y bueno, pero las elevaciones, la verticalidad, la cuestión de esas caladuras tipo un encaje, un filigrana. Y el domo de Michelangelo es bellísima. A mi criterio es... Toda de mármol. Te dejan subir al techo. Es bellísimo. Yo me quedé impactado. Me resultó toda esa proliferación de esos personajes que están ahí parados en las torres, en los torreones, eso es bellísima, es bellísima. Realmente, bueno, Milán es bellísima. ¿Será que tengo la sangre italiana? No, es bellísima, es bellísima. Y fíjense que es mucho más, si se quiere, pesada, pero sí sigue teniendo características góticas a partir de todas esas elevaciones de esos torreones que están viendo. Y realmente es muy bella, muy bella. Y ahí tienen mármol también. Mármol blanco. Y bueno, la vedette del gótico va a ser lo que conocemos como el famoso rosetón. Acá tienen las distintas variantes que puede haber de un rosetón, para que tengan presente lo que vamos a ir viendo. Desde afuera, cómo se ve el rosetón, ¿no? Como esa malla, como ese encaje, con una carga simbólica. El rosetón es María, quiero aclararles que el rosetón representa a María. Y vista desde adentro, esta cosa tan bella, ¿no? Tan bella. O sea, dígame si es para decir que la Edad Media fue. Sin palabras. Yo creo que les conté, y a los que son nuevos les cuento que la materia o el tema Edad Media no figuraba en Historia del Arte en la carrera de Bellas Artes hasta el año 2000 y pico que yo la terminé de cursar. Yo no hice Edad Media durante la carrera. No se veía y tenía colegas a los cuales admiro y hoy nos podemos agarrar a las piñas porque están convencidos de que la Edad Media no dejó absolutamente nada en Pero cuanto uno a... hoy siempre. Sí. Y en el ¿Cómo analizamos desde Lo ven desde otro ángulo, no lo ven como que fue el cambio y que hubo una innovación en muchas cosas en cuanto al arte. El gótico se toma como un arte bárbaro,
El hombre del Renacimiento denosta esto. A mí me causa gracia, ¿no? Pero el hombre del Renacimiento denosta. Esto es un arte grotesco, es un arte bárbaro, es un arte que no puede existir. Le hace daño al hombre. Por eso ese es el pensamiento del momento, ¿no? Bueno, es lo que se va instalando. Pero también piénsenlo desde el ángulo o desde el punto más que ángulo. Hoy el impresionismo todo el mundo lo admira y durante el momento en que está surgiendo el impresionismo era tomado como algo que era Salón de los Rechazados, ya el mismo nombre, impresionismo, ¿no? Y alguien que ahora que estuvieron en estos tiempos rotando todas estas muestras de Van Gogh, un tipo que muere en la pobreza total y cuya cuñada quema los cuadros para poder calentar el hogar, y hoy una obra de esa vale entre 80, 90, 100 millones de euros. Entonces yo a veces tengo estas discusiones con lo que pasa. Me dicen, pero mira lo que presentó. Y bueno, a lo mejor dentro de 100, 200 años van a ver otra cosa. A ver, no es que lo justifique, sino lo que digo es que, bueno, en cada momento no era el momento justo, ¿no? Para que eso sea evaluado como tal. Entonces, si hoy valoramos y vamos todos a pagar para ver una muestra con la obra de Van Gogh, ¿no? Como que calculo que hemos ido casi todos, y en aquel momento no vendía un miserable cuadro y era criticado y cuestionado como tal, entonces lo que pasa es que hay una realidad, cuestan los cambios. Un cambio cuesta, adaptarse a algo nuevo genera una cierta duda, incertidumbre, me sacan de mi espacio de confort. Y cuando vos salís de tu lugar de confort y te entran y entras a ver otras cosas, y bueno, es ahí donde te planteas todo esto. Si vos lees que está considerado como arte, y bueno, tal vez digamos, uy, pero que esto no, pero mira lo que puso un bastidor pintado de blanco, y blanco sobre blanco, y lo tengo Kandinsky, ¿no? Por ahí. Y se da cuenta, y entonces empiezo, pero hay todo un motivo, hay un porqué y hay otra búsqueda. O me voy a Duchamp, que pone un migitorio, pero genera todo un cambio en lo que se buscaba como arte. El tipo cumple con lo que le pide la academia: tener un título, una firma y ubicado en un contexto, espacio, arte. Bueno, lo cumple, le puso la firma, el tipo cumplió. Ahora que después haya utilizado un migitorio, entonces ahí es donde genera la polémica con estos individuos. Y acá está pasando un poco lo mismo, ¿no? Es decir, ¿por qué esto no es considerado arte por el hombre del Renacimiento? Es la pregunta que habría que hacerse, ¿no? Y ahí caemos en esto de no sabe dibujar. ¿Por qué? Porque no dibuja como la escuela renacentista. Yo quiero aclararles, no quiero pincharles el globo, que tanto la pintura de Miguel Ángel como muchas de sus esculturas, si vivieran, serían deformados. Deformados, están alterados, como altera el hombre griego para que haya una búsqueda. David, el famoso David, si fuera en la escala 1-1, tendría una cabeza que no la podría sostener, porque está pensado para ser visto y contemplado a partir de también una premisa que cuesta sacarla del gen, porque del gen del mundo occidental, que la obra debe ser meramente para contemplarla. ¿Cómo hace el griego? La obra es contemplativa. En cambio, el hombre oriental hace performance con la obra, es performática, utiliza otras cosas, y la toca, y la huele, y la degusta. Acá no. Acá vos vas a un museo y querés hacer esto, o te suena una chicharra, o viene, como nos pasó ahora en el Museo de Buenos Aires de Bellas Artes, viene un custodio y por poco no te pega con una varita en los dedos.
Entonces, ¿por qué? Porque debe ser meramente, y no es así. No es así. El arte está contemplado desde otro, o sea, o está estructurado desde un mundo occidental. Y cuesta cuando vos querés hacer que el espectador forme parte de esa obra porque no se anima. Si la toco tengo miedo que venga alguien y me pegue los dedos. O si la toco tengo miedo que me suene una chicharra. ¿No? Es decir, bueno, pero todos esos cambios cuestan. Y hoy el arte, bueno, se ha expandido a cosas que son terribles y otras que no. Y otras que no. Bueno, para ir terminando. Lo bestial. Otra de las vedettes, por así decirlo, que va a tener el gótico, y acá tengo dos ejemplos, porque hay una pequeña diferencia. Tengo la